Punto. Odio almohadilla 5. Mitología relacionada y apariencia ambigua. Como ya entendimos, estos crossovers siguen siendo caros no solo en el mercado primario, sino también en el mercado secundario. Pero el mantenimiento de estas máquinas tampoco es barato. Los propietarios dan cifras distintas, pero coinciden en una cosa. El precio medio de mantenimiento es aproximadamente el doble que en el caso de las marcas coreanas o japonesas. En general, no hay dinero. Es mejor mirar coches económicos. En segundo lugar, tendrás que lidiar con una gran cantidad de negatividad. Los que odian la marca bávara murmurarán entre dientes que BMW ya no es un pastel, que hoy es solo un alarde, y el alarde es fluido y frágil. Los amantes bávaros se opondrán a ellos. No escuchen historias sobre la friabilidad de los alemanes. Todo esto está tomado de historias de garaje, sobre cómo un amigo de un conocido compró un coche de 10 años bien cuidado y sin uso. El viejo BMW de su sexto propietario y ahora no sale de servicio. Pero incluso entre ellos habrá quienes quieran bufar con escepticismo. El X3 es un buen coche para aquellos que no tienen suficiente dinero para uno normal, pero quieren probar algo fuera de su alcance. En general, el ZAR no es real. Está claro que tal tesis es indiscutible. El X3 es un verdadero BMW. Disposición longitudinal del motor de combustión interna, disposición de tracción trasera, distribución ideal del peso 50-50. Solo necesitas comprarlo en la configuración correcta. Esto se aplica a cualquier modelo de BMW. Y en cuanto a la configuración, esto es absolutamente cierto, porque las diferentes configuraciones del X3 se perciben casi como coches diferentes. Si quieres disfrutar del coche, no decepcionarte, coge el coche a máxima velocidad, para no escribir más tarde eso. No hay suficiente potencia, los asientos no son tan cómodos, no hay techo corredizo ni panorámico, y el maletero hay que abrirlo con las manos, no con el pie. Y seguramente habrá que lidiar con la actitud despectiva de una parte de la comunidad automovilística hacia los coches ensamblados en la planta de Avtotor, a la que esta misma parte no llama de otra manera que Kalina. La calidad de construcción en Avtotor es espantosa. El auto es una basura. Este lo vendí un mes después. Los adornos de los pilares del parabrisas están tambaleantes, el cuero de los asientos es una completa chatarra. Compré un G01 de Avtotor en 2018 y lo vendí 2 meses después. Un coche terrible. Si es un BMW entonces no es Avtotor. Aquí es donde por supuesto comienza el furioso debate. Los participantes recuerdan que durante una auditoría realizada por una empresa alemana, resultó que el número de defectos de ensamblaje encontrados en Kaliningrado era menor que en las fábricas de Alemania, que todos los componentes llegan a Kaliningrado desde los Estados Unidos, y no hay cuero fino especial para el ensamblaje de Kaliningrado. Es posible que los mismos problemas con la alineación de las ruedas, volveremos sobre ellos, se encuentren tanto en los automóviles ensamblados en Estados Unidos como en los autos ensamblados en Sudáfrica, y los Kalina se pueden ensamblar mucho mejor. Tengo un X3 G01 Kalina y un X5 G05 USA, por lo que el Kalina está mejor ensamblado. En el X5 la moldura de la puerta no encaja bien y no hay suficientes tornillos para fijar las molduras inferiores. En general, todas las historias sobre los horrores de la asamblea de Kaliningrado son solo un mito. Pero, por otro lado, no hay humo sin fuego. Cuando llueve, hay agua en la cabaña. Resultó que el parabrisas estaba mal pegado y entraba agua en la cabina debajo del revestimiento. Todos los problemas se resolvieron antes del juicio y recibí 250.000 de arriba para que el video no se publicara en línea. Aquí tienes un BMW. Probablemente diría que la principal desventaja del coche es la calidad de construcción de los elementos exteriores y algunos elementos interiores. Los espacios no son uniformes en todas partes. En particular, durante la garantía hice ajustar los espacios entre el guardabarros y el capó, y la tapa del tanque de gasolina. También hay abundante evidencia de este tipo. Bueno, finalmente tendrás que decidir tu actitud ante el aspecto del X3, porque, sabor y color. Algunos escriben que el aspecto es sencillamente estupendo, y una auténtica delicia. Las luces traseras me vuelven loco, envidio a los que van detrás. Otros consideran que la apariencia es la principal desventaja del modelo. Está claro que es una cuestión de gustos, pero para mí, por muy elegante que sea el coche con tecnología, un motor excelente, etc., si es desagradable a los ojos, entonces no habrá alegría en ello. Bueno, otros creen que el coche se ve más o menos solo con el paquete M, y sin él es aburrido y aburrido. Amor almohadilla 5. Equilibrio general. De hecho, muchas de las deficiencias imaginarias del BMW X3 en la carrocería G01
se derivan directamente de una de las principales ventajas de este modelo: el equilibrio y la versatilidad. Este modelo está dirigido a personas para quienes el alarde no es lo principal, e inmediatamente escuchamos un bufido a la vuelta de la esquina. La elección misma de BMW es un alarde, pero no le prestamos atención, porque en el marco de todo lo de la familia X, este modelo pertenece a los Junior, pero tiene casi todas las mismas opciones y ventajas que los Senior. Dentro de la categoría de precio, se trata de un coche bastante presumido y al mismo tiempo, discreto. El diseño es pegadizo y moderno, pero la presencia de los X5 y X7 más caros en el mercado deja claro que el propietario no tiene dinero extra, y lo más probable es que pertenezca a la clase media con las capacidades financieras correspondientes. Pero al mismo tiempo, se trata de un BMW, y según los propietarios, en los coches de esta marca es mucho menos probable que se encuentren con faltas de respeto por parte de otros usuarios de la carretera. El BMW X3 es bastante compacto para la ciudad, pero tiene unas dimensiones que le permiten ser un buen coche familiar. Además, el modelo es adecuado para conductores de cualquier edad y sexo. Puede ser atrevido o puede ser un jubilado, dependiendo puramente de sus deseos, pero este automóvil se adapta mejor a la mediana edad, ya que las voces en su cabeza que lo hacen saltar de las filas en el modo deportivo no suenan demasiado fuertes o a menudo en él. El X3 es más propicio para un viaje tranquilo, pero si quieres divertirte, no le importa. Si ya eres un adulto con niños, pero a veces quieres conducir, entonces este auto es una excelente opción. Un excelente crossover familiar que puede llevarte a la tienda, conducir por un camino rural, y conducir el calor por la M11. Una vez más, el X3 te permite sentirte seguro, tanto en las calles de la ciudad después de una nevada como en estacionamientos sucios. Puedes emprender un viaje largo con él, pero no te hagas la ilusión de que puedes conducir a todas partes. Y siempre, aunque solo sea porque los neumáticos son perfectos para lo que no está previsto. Conduje sobre barro en Altai con neumáticos de verano y de invierno, y no puedo decir que la diferencia sea significativa. En invierno subí una colina empinada por un camino accidentado y muy sucio. El coche arrancó, pero con gran dificultad. En verano, por supuesto, todo es aún peor. Las ruedas simplemente patinan, pero nadie va a ninguna parte. Algunas secciones difíciles solo se pueden pasar corriendo, e incluso así no me metería en mucho barro. En una palabra, como escribió uno de los propietarios enamorado de su automóvil: si busca un automóvil familiar, con bajo consumo de combustible, superdinámico y un manejo característico de servicio pesado, y al mismo tiempo no sucumbe a la mentalidad rusa, que susurra que deberías tomar el X5, porque es más genial, entonces simplemente no hay alternativa al X3. Odio almohadilla 4, manejo y suspensión. Parecería que BMW y un manejo refinado y de referencia son casi sinónimos. Decimos controlabilidad, nos referimos a BMW. Cuando decimos BMW, nos referimos a controlabilidad. Pero, ¿sabrías lo sorprendido que me sentí al descubrir cuántos críticos del BMW X3 con carrocería G01 maldicen el manejo, la estabilidad de la trayectoria y el ajuste de la suspensión de este modelo? ¿No me crees? He aquí algunas frases típicas, por ejemplo: es un placer conducir un BMW, así lo dice el eslogan publicitario y el ejército de blogueros de YouTube. Te diré mi opinión personal. Subjetiva. La gestión es terrible. Sí, lamentablemente es exactamente así y debemos admitirlo. Si conduces por la ciudad, a no más de 80 km por hora, entonces todo está bien. Pero tan pronto como llegas a la autopista, y por eso conduzco principalmente, comienza una verdadera pesadilla. A velocidades superiores a 90, tenemos un par de autopistas en Kaliningrado. Conduce el coche. Da miedo acelerar, la verdad. No sentí ningún asombro por el manejo inherente a todos los amantes de BMW. Hay balanceo, hay guiñada, y no hay precisión en el control de la que hablan las personas antes mencionadas. No tuve el placer de conducir que prometía el fabricante, así que lo vendí y no me arrepiento. Especialmente hay muchas quejas sobre el hecho de que el automóvil tiene demasiado miedo a las roderas longitudinales, y de hecho, a cualquier irregularidad. Además se mueve cuando hay ráfagas de viento lateral, o al pasar camiones que vienen en sentido contrario. Fui a Sochi y casi lloré. El coche iba a la deriva por la carretera. Los vientos del tráfico que venía en sentido contrario al adelantar a los camiones lo obligaban a simplemente moverse medio metro en un sentido u otro. Cuando conduje hasta Yaroslavka fuera de la carretera de circunvalación de Moscú y aceleré a 100 km por hora, casi me puse gris. El coche Pero los autores de muchas reseñas, como si nada hubiera pasado, admiran el excelente manejo tan esperado. Hay varias razones para esta situación.
El primero son los neumáticos antipinchazo con paredes laterales muy rígidas, pero probablemente hablaremos de ellos por separado. La segunda razón, según los autores de las revisiones, radica en el hecho de que el X3 salió de la línea de montaje con una alineación de ruedas configurada incorrectamente, y esta afirmación se dirige no solo a la planta de Aptotor. De fábrica, la mayoría de los BMW de nueva generación tienen una curva de alineación de ruedas, independientemente del país de montaje. Vas al concesionario, dices que el coche tiembla e insistes en comprobar la alineación de las ruedas. El coche se comportará perfectamente y ya no sentirá la rodera en el carril izquierdo de la carretera de circunvalación de Moscú. Esto se aplica generalmente a cualquier BMW nuevo, independientemente de la carrocería. Por último, hay quejas sobre el sistema de rodaje activo, que viene incluido por defecto en el paquete M. Algunas personas están encantadas con su trabajo. Excelente opción. Tengo un giro de 180 grados cerca de Yaroslavka. Me gusta entrar sin frenar. Aguanta, no patina y no me hace patinar. Pero para otros el trabajo se convierte en una sorpresa desagradable. Empiezas a girar. Esto se siente especialmente en un giro largo en la carretera. Y el coche empieza a girar suavemente detrás del volante. Pero en algún momento las ruedas giran más bruscamente, aunque mantengas el volante en la misma posición. Tengo que girar y girar todo el tiempo, así que comencé a pensar, tal vez me he olvidado de cómo conducir. Y la suspensión también es criticada por su excesiva rigidez. La suspensión se siente terrible, es muy incómoda, se siente el más mínimo desnivel en la carretera. En los adoquines hay resonancias y zumbidos en el auto. Intenté viajar como pasajero en la parte trasera. Es absolutamente terrible. La última vez que sentí tanta comodidad fue en una UAZ, y por la suavidad. En condiciones normales de conducción, no hay quejas, pero cuando se conduce rápido, no es suficiente. Puedes, a gran velocidad no se turna, rueda mucho. Algunos escriben que conducir el X3, especialmente en la carretera, es un trabajo duro, que el coche no te permite relajarte ni un segundo, y votan furiosamente en contra. Quiero mirar a los ojos a los ingenieros de BMW que ajustaron la suspensión. Otros insisten en que conducir el G01 es toda una emoción. Me gustó mucho cómo gira, es inesperadamente genial para un crossover grande, estoy encantado. En una palabra, sus sentimientos e impresiones sobre el manejo de este automóvil dependen de demasiados factores, por lo que una prueba de manejo seria, al comprar, y preferiblemente no 5 minutos a baja velocidad en el concesionario, es simplemente imprescindible. Amor almohadilla 4, luz y visibilidad, pero el faro del BMW X3 se ha ganado la admiración y la aprobación universal. Ni una sola mala palabra en las reseñas, excelente luz adaptable, una verdadera sensación premium. Los faros LED adaptativos brillan excelentemente, y las luces altas automáticas ayudan en la carretera. Pero lo principal no es ni siquiera esto, sino cómo se implementa exactamente esa adaptabilidad. Los faros LED con luces altas automáticas brillan literalmente más allá del horizonte, iluminando toda la carretera y ambos lados con una luz blanca uniforme y brillante. Pero cuando aparece un automóvil que pasa o se aproxima, la automatización los cierra con cortinas, y continúa iluminando las luces de cruce en estos automóviles, y las luces de carretera en todos los demás sectores. Como resultado, los demás coches que circulan por la carretera quedan sumidos en la oscuridad, y los faros brillan sobre la carretera y solo sobre la carretera, mientras que el haz de luz gira siguiendo los movimientos del volante. Esto es una especie de espacio, admiran los autores de las reseñas, y tienen todas las razones para ello. Con solo una advertencia, si enciende las luces antiniebla delanteras, todas estas mecánicas complicadas ya no funcionarán, y cuando se acerque un automóvil en sentido contrario, las luces altas simplemente cambiarán a luces bajas. Sin embargo, esto es suficiente para que por la noche no tengas que preocuparte de deslumbrar a alguien con las luces altas. No hay dudas sobre la visibilidad. Me siento como si estuviera sentado en un autobús. Ajusté el asiento para poder ver todo en 360 grados sin problemas. Hay muy pocos puntos ciegos. Y en casos difíciles, al maniobrar en espacios reducidos, el sistema de visualización de vídeo integral será de gran ayuda. Es cierto que hay algunos matices, pero hablaremos de ellos más adelante. Odio almohadilla 3, pintura, parabrisas y cromo. Pero los propietarios critican en sus reseñas la durabilidad de la pintura y el parabrisas, y de forma muy unánime. La pintura es delicada, como el quinto punto de Snow Maiden. El más mínimo golpe de una piedrecita y te cortarás la piel. Pero en aún más reseñas,
Los propietarios se quejan de que el parabrisas es demasiado blando y vulnerable. El parabrisas es un inconveniente importante de este coche. De alguna manera es blando. Una pequeña piedra provoca inmediatamente una astilla. Por supuesto, hay formas de combatir tal flagelo, pero los propietarios hacen una pregunta razonable. Sí, ya veo, dices, ¿por qué tú, perdedor, no reservaste el capó, el parachoques, los faros, los vidrios, los pilares y parte del techo? Bueno, yo respondería, sería posible cubrir todo el coche con una película. ¿Por qué? Nunca antes había revestido un coche y no les había pasado nada parecido. A menudo, en las reseñas, los autores también mencionan las piezas cromadas externas que sufren durante nuestros inviernos salados. Durante este tiempo el único problema que puedo mencionar es el cromo externo que se hinchó después del segundo invierno. Los embellecedores cromados del escape han perdido su apariencia y ya no son cromados. Pero no hay nada que puedas hacer al respecto, simplemente cámbialo. Amor almohadilla 3. Consumo de gasolina. Todos, absolutamente todos los propietarios del BMW X3, valoran más que positivamente la eficiencia de su coche. Incluso los propietarios de las potentes versiones de gasolina, de 249 caballos con la placa de identificación 3,0i están satisfechos. En verano, 9-9,5 litros cada 100 kilómetros. En invierno gracias a la función de arranque automático, 10 a 11 litros. Para mí, este es el consumo de combustible ideal para tal potencia, la mejor relación entre dinámica y consumo de su clase. En principio, el consumo en ciudad puede alcanzar los 12 a 13 L/100 km, y el consumo medio es de 9,8-10,2 litros, pero sinceramente, con tanta potencia es bastante. Los coches de gasolina de 2 litros son aún más económicos. Conduje 8.000 kilómetros en un año, principalmente desde Moscú a la casa de campo. Prácticamente no conduzco por la ciudad. Estoy de los nervios. El consumo medio anual es de 7,5 litros a los 100 kilómetros. Pero los propietarios de versiones diésel están mucho más contentos. Los propietarios del 2,0D de 190 caballos escriben sobre el consumo medio entre 7 y 8 litros por 100. El consumo es agradable, especialmente después del Mazda CX-7 con sus 18 a 20 litros. En ciudad carretera promedio, 7,4 litros. Es imposible no notar el consumo de combustible. 8,7 L/100 kilómetros. Esto con atascos y largas esperas en la entrada con el aire acondicionado encendido en verano y la calefacción en invierno. Y quizás, los propietarios de coches con motor diésel 6 de 249 caballos estén más contentos. El consumo real es de 7,5 L/100 kilómetros. Vivo en Nueva Riga. La velocidad en la autopista es de 130 km por hora en el carril izquierdo. La autonomía de crucero con el depósito lleno es de 950 a 1060 km. Estoy muy satisfecho con la baja frecuencia de solicitudes para visitar gasolineras. En ciudad, 8 a 9 L/100 km. En invierno, en los atascos durante el calentamiento, conseguí un máximo de 11 L, y esto es en Moscú. Siempre menos de 8 litros cada 100 kilómetros, en el ciclo suburbano/urbano/tráfico MKAD. Odio almohadilla 2. Pequeñas cosas que irritan. No encontré ni una sola reseña, en la que el autor hablara de averías graves de su coche, que se hubieran producido durante 3 a 5 años de propiedad. Pero hay quejas sobre todo tipo de pequeñas cosas, que estropean tanto la vida como las impresiones del coche. Hay suficiente de esto en las revisiones. Empecemos por las quejas sobre los asientos instalados en los niveles de equipamiento más básicos. La falta de ajustes eléctricos se da por sentada, pero el hecho de que no haya soporte lumbar se da como un inconveniente puntual. Además, con el calor, las partes del cuerpo que entran en contacto con estos asientos sudan muchísimo. Los más decididos entran en acción. Al final, después de 4 meses, retapicé los asientos delanteros en cuero. Más precisamente, cambiaron las inserciones centrales. Todo quedó bien. En el camino, los autores de varias reseñas se quedan perplejos. ¿A quién le molesta el estuche de gafas en el techo? ¿Afecta la distribución del peso? Constantemente hay quejas sobre los acondicionadores de aire de los que el refrigerante desaparece en alguna parte. Este problema está bastante extendido. Los distribuidores llenan el aire acondicionado y lo envían a casa, hasta que se vacía nuevamente. Quieren arreglárselas con poca sangre. El problema se puede resolver radicalmente reemplazando el evaporador, pero como comprenderá, se trata de una tarea muy costosa. Regularmente se mencionan problemas con ciertos sensores.
Más a menudo, los revisores se quejan del funcionamiento del sensor de nivel de aceite. La luz, aceite por encima del máximo, estaba constantemente encendida. Un fallo del sensor de nivel de aceite. El sensor de aceite que informa que el nivel de aceite está por encima del máximo es un tema muy trillado en los primeros lotes de coches con este motor. El concesionario lo está tratando con correcciones. Regularmente nos encontramos con quejas sobre el funcionamiento del sensor de nivel de líquido lavaparabrisas. El sensor de líquido lavaparabrisas deja de ver líquido después de -15 y apaga el limpiaparabrisas trasero. El centro de servicio dijo que necesitas comprar una lavadora de marca. También hay quejas sobre el funcionamiento del lavaparabrisas. El lavaparabrisas es potente, de 3 chorros, pero solo funciona hasta 60 km/h, y luego apenas vierte sobre la base del cristal. La lechada, arrastrada por los cepillos, se arrastra sobre el vidrio. A gran velocidad comienza a girar en una ornamentada espiral y se seca lentamente en capas. En resumen, es necesario adquirir inmediatamente una espátula de agua, raspador de goma, para limpiar cristales y faros. De hecho, muchos lamentan que ninguno de los equipos estándar en la Federación de Rusia tenga lavafaros. La empresa lo explica diciendo que los faros LED no necesitan lavado, ya que no se calientan, y la suciedad no provoca el sobrecalentamiento del faro desde el interior y su destrucción. Al mismo tiempo, los lavafaros parecen estar disponibles como opción de pago. Pero sin él también hay una ventaja. La lavadora del depósito se consume más lentamente, y el capó se puede abrir con menos frecuencia. El BMW X3 en general está bastante sucio. La aerodinámica es específica. El coche se ensucia muy rápidamente. Las ventanillas laterales son las que más se ensucian. Los compuestos antilluvia y otros no lo mejoran. Las puertas no cierran los alféizares y los niños se ensucian los pantalones constantemente. Y por supuesto, cuando hace mal tiempo, la lente de la cámara de visión trasera se cubre instantáneamente con una película sucia. La cámara trasera siempre está sucia. Pero incluso si todas las lentes del sistema Parking Assistant Plus están bastante limpias, usar este sistema por la noche no es muy conveniente. En la oscuridad, los obstáculos laterales en principio no son visibles, y si decides que hay suficiente espacio. Al pasar 30 a 40 centímetros antes del obstáculo, el coche empieza a chirriar y a bloquear toda la vista en la pantalla con diversas advertencias que solo estorban. Y la cámara trasera puede simplemente dejar de funcionar sin ningún motivo y luego de repente arreglarse sola. El X3 se caracteriza generalmente por estos fallos errantes. Constantemente hay referencias a mensajes check engine que aparecen y luego desaparecen. En 18.000 kilómetros y 8 meses de funcionamiento, el check se activó 2 veces, desapareció. La luz de control se encendió 3 veces, se apagó por sí sola y definitivamente no por el combustible, ya que sucedió en España y allí es siempre normal. Los propietarios solo encuentran algunos problemas en invierno. Por ejemplo, con el hecho de que el capó no permite levantar las escobillas del limpiaparabrisas, y el método antiguo para combatir la congelación de los limpiaparabrisas en el cristal resulta inaccesible. O, a temperaturas inferiores a -20, el volante con calefacción puede apagarse, y para que se encienda, es necesario apagar el automóvil y arrancarlo de nuevo varias veces. En general, muchas averías están relacionadas específicamente con el funcionamiento de los sistemas electrónicos y auxiliares. La carga inalámbrica de un teléfono puede dejar de funcionar. Una llave inalámbrica puede activar perfiles incorrectos. Mi llave puede activar mi perfil, o tal vez el de mi esposa. Esto sucedió 20 veces al año, porque los ajustes de los asientos son diferentes, muy molestos. Bueno, dado que el sistema multimedia es de hecho una computadora completamente independiente, y con un disco duro, este disco duro a menudo falla durante un viaje prolongado por una carretera en mal estado. Por lo tanto, al comprar, definitivamente debes verificar la navegación y la reproducción de música a través de Bluetooth. Si algo de esto no funciona, es muy probable que sea por culpa del disco duro. Reemplazarlo con una adaptación no es una tarea barata, especialmente si lo reemplaza con una unidad de estado sólido, que es menos sensible a vibraciones y golpes. Amor almohadilla 2. Interior, maletero, equipamiento, aislamiento acústico. Vale la pena comenzar con el hecho de que, en términos de tamaño, el BMW X3, con carrocería G01, casi ha crecido hasta el tamaño del primer X5, E53, por lo que no es sorprendente que resultó ser un automóvil familiar bastante decente.
Interior y maletero muy espaciosos. Nuestra familia de 4 nunca ha experimentado ninguna molestia. Sin embargo, existen ciertas reservas sobre el espacio en la parte trasera. Con el nacimiento del tercer hijo, el coche ha perdido su relevancia. Literalmente, no cabemos allí. Y no a todo el mundo le gustan los asientos traseros. Ellos mismos, al menos los propietarios de niveles de equipamiento con respaldo no ajustable, están definitivamente descontentos. Asientos traseros. En general, todo es excelente y depende de la configuración, pero el asiento es muy corto, y si el respaldo no es ajustable, te sientas como en un escritorio. Pero los propietarios elogian la trompa de forma muy unánime. La trompa es muy grande, se podría sacar un elefante. El maletero tiene la forma adecuada, los pilares traseros no están obstruidos, y también tenía respaldos ajustables en el asiento trasero, lo que me permitía cargar un juego de ruedas sin tocar los asientos traseros. Los propietarios discuten muy activamente qué asientos son mejores: deportivos, con soporte lateral ajustable o cómodos, con ventilación y soporte lumbar. Aquí cada uno debe hacer su propia elección. Pero a la hora de comprar un coche usado solo hay que tener en cuenta este punto. No hay quejas sobre la arquitectura interior en sí, la ergonomía, los materiales de acabado. La ergonomía de la cabina es sobre todo elogio. Todo está en su lugar, todo está a mano. El interior es agradable. Esta es una de las ventajas de los BMW modernos. Es claramente un acierto tanto en diseño como en materiales. Naturalmente, se han escrito muchas cosas buenas sobre el contenido opcional funcional del X3. Funcional. Hay casi de todo e incluso algo que no te esperas y te sorprende. Se necesitaría bastante tiempo para enumerar todos estos sistemas, y esto no tiene mucho sentido. El equipamiento de cada coche puede variar de forma bastante espectacular. Los propietarios destacan por separado el head-up display y el trabajo de los asistentes electrónicos. De todas las opciones, lo que más me sorprendió fue el control de puntos ciegos y el mantenimiento de carril. Todo funciona bien. Con la excepción del asistente de estacionamiento, la mayoría de los propietarios consideran que esta función es inútil. Me gustaron las luces de proyección, de crucero y de carretera automáticas, pero no entiendo por qué presionan el sistema de estacionamiento. Solo usé esta función en una prueba conducir. Pero los propietarios consideran que la ventaja más importante del BMW X3, que determina y establece el nivel de confort de este coche, es su excelente aislamiento acústico. Aquí se pueden citar literalmente infinitas declaraciones entusiastas. El aislamiento acústico es magnífico. En invierno ni siquiera se oyen las espinas. El aislamiento acústico es sorprendentemente bueno, al nivel de los Merc, quizás incluso un poco mejor. Pensé que sería peor. Y todo esto también lo escriben los propietarios de versiones diésel. Pero los motores diésel a priori se consideran bastante ruidosos. El motor diésel es tan silencioso que sucede que no está claro si está funcionando o no. Odio almohadilla 1. Neumáticos RAM flat y sin neumático de repuesto. Y aquí volvemos de nuevo al tema de los neumáticos antipinchazo, que son equipamiento de serie en el BMW X3 G01. Son estos neumáticos los que se han convertido en el principal objeto de odio de casi todos los propietarios, y les atribuyen al menos la mitad de la culpa de los problemas de manejo y estabilidad. Escriben mucho sobre estos neumáticos y con bastante enfado. El Rundflat nativo es terrible. Desgraciadamente, los alemanes creen que para los rusos es muy importante llegar a la estación de servicio sin cambiar un neumático pinchado. Aunque el sistema Rundflat es muy sensible a la calidad del asfalto debido a sus paredes laterales gruesas y duras. No es apto para funcionar sin aire. Es un coche completamente diferente. Para comprender las razones de la inestabilidad en superficies irregulares, fueron necesarios 2 años de disputas con el Departamento de Servicio y Reemplazo de Neumáticos. Bueno, la ausencia total de una rueda de repuesto estándar, al menos en forma de stock, no causa menos negatividad. Dicen que el fabricante supone que todos conducirán en un Rundflat, por lo que no hay gato ni gato. ¡Llave! Bueno sí, en un Rundflat puedes conducir con un agujero durante unos 100 km a una velocidad de 80 km por hora. ¿Y luego qué hacer en la pista? El problema del almacenamiento se puede en principio resolver. Existe la opción de un piso del maletero, con un nicho para una rueda de repuesto de tamaño pequeño. Pero esta solución no despierta mucho entusiasmo. La pregunta es, ¿por qué debería preocuparme gastar dinero en reemplazar neumáticos y reemplazar el piso del maletero, si ya he pagado 5 millones de rublos por un auto nuevo? Sin embargo, la Vox Populi, es decir, la voz del pueblo,
Afirma con confianza que después de la compra es necesario cambiar inmediatamente las ruedas de diferente ancho y los neumáticos Runflat, ya que no son para nuestras carreteras. Y estarás feliz con este coche. Amor Almohadilla 1, dinámica y empuje. Y, sin embargo, a pesar de todos los incidentes con la alineación de las ruedas y los neumáticos, el BMW X3 es un verdadero más ligero, que le da al propietario dinamismo, esa misma conducción y muchas emociones positivas. Las características de aceleración son bastante satisfactorias incluso para los propietarios de versiones con motores diésel de 190 caballos. La dinámica es increíble. Es vómito del semáforo. Estoy especialmente satisfecho con el rendimiento del motor y la caja de cambios. La dinámica a 8 segundos a cientos es más que suficiente. Es suficiente para acelerar en los semáforos y adelantar. Los propietarios de la versión de gasolina de 2 litros y 184 caballos también están satisfechos. Aunque el motor no es muy potente, se conduce alegremente, acelerando notablemente en carretera de 90 a 140 km por hora si es necesario. ¿Qué podemos decir entonces de los propietarios de coches con la placa de identificación 3,0i, cuyo motor de 6 cilindros en línea de 3 litros produce 249 CV? En su opinión, en nuestras condiciones el potencial dinámico de estos coches es incluso excesivo. Probablemente se podía arreglárselas con el 2,0i o el 2,0d, ya que el potencial de dinámica y velocidad claramente no se puede aprovechar en ninguna parte. Pero los propietarios de las versiones diésel de 249 caballos de fuerza publicaron críticas especialmente entusiastas. Por cierto, aceleran cientos más rápido que los automóviles con un motor de gasolina de la misma potencia. La aceleración es una historia aparte. Leí en alguna parte que BMW es una historia sobre un motor, y esto es cierto, pero no sobre el motor en general, sino específicamente sobre este divino motor diésel de 3 litros, que te lleva de 0 a 100 en 5,9 segundos adelantando a todos tus compañeros de clase. Muchos amantes de la velocidad recomiendan comprar un BMW X3 con este motor. Mi consejo es un motor diésel. Es como si hubiera sido creado para este coche. Y la cuestión no está solo en las características del motor V57D30MO en sí, sino también en su sorprendente coherencia con la transmisión automática ZF8HM de 8 velocidades. Bueno, según sus propietarios, el BMW X3 no es solo conducción y emociones, sino también un encantador confort de conducción. Es aburrido, deprimente conducir por la ciudad a la velocidad permitida, se siente como si estuvieras conduciendo a la velocidad de un ciclista o de un corredor. En la carretera de circunvalación de Moscú a 120 km por hora ya es más interesante, pero en el coche reina el silencio y la serenidad. Sin un limitador las multas serían ilimitadas. Es igualmente importante que la dinámica de frenado corresponda plenamente a la de aceleración. Después de los japoneses, fue como si me hubiera convertido en un luchador. La dinámica y la tenacidad ya están claras para todos. Pero ¿qué frenos? Se detienen a cualquier velocidad, 2 veces más rápido que en mis coches anteriores. Recordé cómo en una entrevista, V. Petrov, nuestro piloto de Fórmula 1, dijo que lo que más le llamó la atención del coche no fue la dinámica, sino los potentes frenos, y a mí también. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en